Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta estar con ustedes. Agradezco profundamente la invitación. Desafortunadamente por compromisos previos no puedo estar en persona, pero no quise perder la oportunidad, primero, de compartir en base a mi experiencia y, en segundo lugar, de felicitarlos a todos. Son muy afortunados de tener oportunidad de entender desde otros ángulos cómo construir mejores relaciones con las personas con las que estudiamos, a las que vemos diariamente. El tema del cual voy a hablar es construyendo un puente entre los millennials y los centennials. Arrancamos. Dentro del contexto de, obviamente, los valores de su escuela, que son el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, vamos a ir haciendo ciertas correlaciones también para que ustedes tengan herramientas y puedan desarrollar estas relaciones de mejor manera. El objetivo entonces de esta presentación es compartir con ustedes herramientas que les permitan construir un puente, una relación entre las generaciones millennials y las generaciones centennial, que permitan colaborar virtuosamente dentro de su escuela naval militar, alineado con sus valores. ¿Y cuáles son estas herramientas? Bueno, haré una breve introducción acerca de las generaciones y después vamos a hablar de 4 herramientas que en mi experiencia han funcionado bastante bien. La primera es toma de decisiones basada en principios. La segunda es autoidentificación de las heridas de la niñez y después aplicar esas heridas de la niñez ya identificadas, trasladándolas a otras personas para poder identificar también heridas de la niñez en otras personas. Vamos a hablar también de la autocompasión, cómo nos cuidamos, cómo nos hacemos cargo de nosotros. Y finalmente, como son ingenieros, nuestros futuros ingenieros navales, hidrógrafos, electrónicos de comunicación, mecánicos, los futuros pilotos de la Marina o ingenieros de logística, cómo pueden manejar emociones a través de unas fórmulas que les voy a dar. Sí, las emociones también tienen fórmulas, vamos a ver, son complejas, entonces hay algunas que se entretejen, pero les van a ser de mucha utilidad. Vamos a empezar con las características principales de los millennials. Los millennials valoran más la experiencia que las cosas materiales, les motivan cosas diferentes, les gusta la retroalimentación en tiempo real, un lapso de 12 horas, son normalmente optimistas, son idealistas, tienden a ser muy versátiles, les gusta hacer varias cosas al mismo tiempo, desean lograr sus objetivos de manera inmediata, ya, aprenden rápidamente nuevos medios sociales, todo lo que son redes sociales, obviamente son muy hábiles, tienen una visión global del mundo, se familiarizan fácilmente con nuevos dispositivos, tienen compromiso con la igualdad y con la equidad, defienden la igualdad y la equidad, se preocupan por servir a sus comunidades, les gustan los organigramas planos y por eso normalmente tienen problemas con la autoridad, y les gustan los ambientes laborales creativos o los ambientes de aprendizaje creativos. Claro que hay una contraparte, de repente pueden tener baja autoestima, pueden tener interacciones sociales relativamente torpes y este miedo de quedarse fuera, el FOMO, Fear of Missing Out, también está presente. Ahora vamos a hablar de las características principales de los centennials. Recordemos que estas generaciones pueden tener todavía características adicionales porque las estamos observando. Los centennials todavía son muy jóvenes. Nuestros centennials dependen claramente de la tecnología. No solo les gusta y se sienten cómodos, sino que dependen de ella para su día a día. En cuanto a esfuerzo físico, normalmente prefieren hacer lo necesario, no estar encima. Son confiables, normalmente son inteligentes y eso es algo que también debemos estar muy conscientes todas las personas alrededor. Como tienen acceso a la información, como han aprendido tanto, como tienen esta habilidad para interactuar con la tecnología, son muy inteligentes. Son normalmente amables, son de bajo perfil, les gusta entender las cosas y tienen mente abierta, son reflexivos, son responsables, uno puede confiar, uno puede contar con ellos, sobre todo cuando tienen alguna
actividad que les gusta hacer. Son pragmáticos, a veces son escépticos, les gusta tomar distancia de las cosas hasta entenderlas bien o hasta tener una conversación al respecto. Les gusta hacer varias cosas a la vez, lo que se conoce como multitasking. Son hiper a medida. ¿Qué quiere decir esto? El mejor ejemplo es cuando vamos a Starbucks y entonces pedimos un chai deslactosado con un shot de algo más y el tamaño, que sea 20. Entonces ellos quieren su café específicamente así, su ropa, sus cosas son a medida, son como les gustan a ellos. Y les gusta hacer combinaciones también específicas, muy únicas. También les gustan los ambientes creativos y son iconoclastas. Entonces con la religión hay que tener también respeto. No les gusta ser alumnos pasivos, esto es muy importante para temas de escuela. Como son multicanal, entonces les gusta aprender de diferentes maneras y es muy importante que nos acordemos que solamente podemos contar con 8 segundos continuos de su atención. Entonces yo sé que ya perdía bastantes ahorita, entonces por favor regresemos la atención y ustedes también ténganlo en cuenta cuando platiquen con algún centennial. 8 segundos para entregar el mensaje. Aquí el apego emocional va a ser algo importante de manejar. Como no tienen tanta relación social, el apego hacia las pantallas, hacia los dispositivos y hacia ese mundo virtual, para ellos se convierte en parte de su realidad. Ahora vamos a ver cómo fueron educados los millennials. Nos regresamos a los millennials. Acuérdense que estamos hablando de 2 generaciones. ¿Ok? Entonces, los papás de los millennials eran los baby boomers, ¿sí? Los baby boomers en su época tuvieron que luchar por los derechos civiles, por la liberación femenina, imagínense, por el voto femenino. También vivieron la guerra de Vietnam, que fue un evento liderado por Estados Unidos, pero en realidad fue un evento global. Entonces ellos criaron hijos con mucha confianza en ellos mismos y les hicieron ver siempre un futuro prometedor. Son padres normalmente helicóptero o hiperpadres, también se les llama, que se involucran demasiado en la educación de sus hijos, que están al pendiente y obviamente les dieron demasiada protección. El estrés lo manejan a través de pantallas, entonces se volvieron adictos a la dopamina de esa interacción. Ahora recordemos, esta dopamina también la tenían los baby boomers, o sea, los papás de los millennials, a través de otras cosas, a través del cigarro, del alcohol o del juego. Entonces, el que los millennials tengan su celular, su iPad o sus pantallas, en realidad obedece a una manera más moderna de generar esta adicción. ¿Ok? Los millennials también a veces generan relaciones vacías porque a los papás les faltó tener esta cercanía y darles mucho cariño. Entonces pueden tener relaciones superficiales o buscar gratificación instantánea. Esa es una de las precondiciones por la forma en la que fueron educados los millennials. Y normalmente canalizan esta necesidad de aportar a través de algo que cause impacto. Entonces nuestros millennials quieren salvar el mundo, quieren hacer el mundo sustentable, quieren hacer cosas que vayan más allá de su país, de su ciudad, y eso es parte de su manera de ser. Ahora vamos a ver cómo fueron educados los centennials. Los centennials no solamente les gustan los dispositivos, sino que ellos nacieron y dependen de estos dispositivos. Los centennials, por definición, son muy diversos. Ellos pueden tener todo tipo de amigos, estar en todo tipo de relación a lo ancho del espectro. Son jóvenes que nacieron en un mundo que se conoce como VUCA, por sus siglas en inglés, significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces ellos no tenían nada por sentado y con la contradicción de algunos conceptos que para otras generaciones fueron muy básicos. Entonces, por ejemplo, los centennials cuestionan la amistad, la religión, el género e incluso los patrones de alimentación, con sus consecuencias, obviamente. Ellos muestran mucha simpatía hacia minorías. Entonces, los inmigrantes y los excluidos
siempre van a ser apoyados por centennials. Los centennials también están conscientes de que las generaciones anteriores no le hicieron muy bien en temas de seguridad, en temas de sustentabilidad, en temas de hacer un mundo mejor, y entonces ellos toman el reto, ellos están dispuestos a entrar, a resolver. Pueden tener amigos también de religiones diversas, lo cual es como una novedad, ¿sí? Normalmente eso era un poco más relativo a la tradición. Sin embargo, los centennials rompen ese molde y tienen amigos de diversas religiones e incluso en diversos países. Y muy importante, para ellos el dinero no es lo más relevante, no buscan mejorar el nivel socioeconómico, ya trabajaron para eso sus papás y sus abuelos. En cuanto a salud mental, también dentro de toda esta complejidad, la volatilidad, la incertidumbre, toda esta complejidad en la que han vivido, pueden necesitar ayuda mental. No es que entiendan menos, no es que sepan menos, no es que tengan menos capacidades, solamente pueden necesitar apoyo psicológico. Y vamos a empezar. Ahora sí, la primera herramienta es toma de decisiones basada en valores. Entonces vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Tenemos del lado izquierdo los valores de la Escuela Naval, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y ahora del lado derecho tenemos los valores de los millennials. Esto viene a través de varios estudios longitudinales durante varios años y también obedece a observaciones de muchos expertos. Entonces podemos hablar de una generalización, aunque como en todo hay excepciones, ¿sí? Debemos ser cautelosos y sobre todo estar atentos a otro tipo de características que observemos en nuestros millennials. Lo primero es que les gusta el trato de igual a igual, son adaptables, prefieren flexibilidad de horarios, les gusta la ecología, están ok con la parte económica, son altruistas, tienen un valor muy alto en la hospitalidad, en la responsabilidad social, les gusta tener crecimiento, les gustan los retos, les gusta conectar para gustar a las otras personas. Entonces ellos sí se van a fijar en que cuando estén en un equipo, las personas del equipo les lata, ¿sí? Estén contentos. Buscan un balance de vida, un balance de tiempos. Obviamente les gusta la tecnología, se sienten muy cómodos en ambientes con mucha información también y les gusta hacer actividades de alto impacto. Ahora vamos con los centennials. Del lado izquierdo, otra vez en la lámina, tenemos nuestros valores de la institución, de la Escuela Naval, y del lado derecho tenemos los valores de los centennials. ¿Qué les gusta hacer a ellos? Les gusta innovar, les gusta la diversidad, les gusta probar dispositivos, les gusta ser prácticos, quieren mejorar el mundo, quieren un mundo más seguro, la parte económica está cubierta, buscan apoyo en la salud mental, apoyan minorías, les gusta conectar también equipos donde se les tome en cuenta y donde su opinión sea importante. En temas de tecnología también son los mejores y en temas de información. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos hablar con un millennial invocando y vinculando los valores tanto de la institución como los de su propia generación. Entonces, podemos preguntar cuando queramos que algún millennial nos ayude con alguna tarea o generar un equipo o discutir algún tema en conjunto. Por ejemplo, he notado tu habilidad para hacer presentaciones. ¿Te gustaría ayudarme a preparar la de la próxima visita importante? ¿Qué estamos haciendo? Lo primero es que estamos haciendo una pregunta, no estamos dando una instrucción. Dentro del esquema jerárquico que tenemos en los colegios, en las escuelas o incluso en las organizaciones, cuando un superior hace una pregunta, todos sabemos que es una instrucción. Sin embargo, el matizarla en forma de pregunta abre esta posibilidad para que nuestro millennial se sienta más cómodo. ¿Qué estamos invocando aquí a través de esta pregunta? Estamos abriendo estos lugares donde los valores de la institución se vinculan con los valores propios de la generación.
y entonces le estamos diciendo que queremos ser hospitalarios porque va a venir una visita importante, que hay un reto porque él es bueno para hacer presentaciones y esta es una presentación para alguien relevante. Estamos invocando su adaptabilidad, cómo puede esta persona ayudarnos a modificar su agenda para hacerse cargo de esta nueva actividad, y estamos hablando de algo de alto impacto porque es una visita importante, le podemos poner el rango o la jerarquía que sea necesaria. Vamos a ver otro ejemplo ahora con los centennials. Otra vez estamos hablando de toma de decisiones basada en valores, vinculando las tareas que se necesitan hacer con los principios tanto de la institución como las del propio centennial y sus preferencias. Entonces, la pregunta sería para un centennial, sé que eres muy bueno para hallar rutas óptimas. ¿Te gustaría que trabajemos juntos en actualizar nuestro procedimiento de seguridad? Y dejamos la pregunta. ¿Qué va a pasar? Los centennials es probable que hagan más preguntas porque recuerden que les gusta la información. Pero al hacerlo de esta manera, de nueva cuenta, una pregunta abierta, diciendo dónde necesitaríamos su apoyo, vinculando a los valores de la organización y también aduciendo a todas estas características o valores que les gustan a los centennials. Les quieren conectar para gustar, entonces van a ser un equipo si están confortables con nosotros. Van a decir, sí, claro, trabajemos juntos. Les gusta tener un mundo más seguro, entonces todos los temas de seguridad les van a interesar. Les gustan las altas expectativas. ¿Por qué? Pues que estamos mejorando algo, ¿sí? La practicidad y el generar algo nuevo como una ruta óptima nueva o una actualización en un procedimiento o incluso generar un nuevo procedimiento es algo que les va a llamar la atención. Hagámoslo así. Segunda herramienta. Ahora vamos a hablar de cómo identificamos nuestras heridas de la niñez. Y aquí el trabajo es personal. Primero yo hago mi análisis, veo cuáles son las heridas de mi niñez por las que pasé, cómo las sané, y si no las he sanado, hago el trabajo personal para sanarlas. Y después me fijo, empiezo a observar, empiezo a través de la conversación, a través de la observación, a distinguir cuáles son las heridas potenciales que puede tener mi millennial o mi centennial. Esto aplica para ambos, afortunadamente. Entonces aquí es un poco más sencillo porque primero yo hago mi autoanálisis y después voy y hago algunas premisas en base a lo que veo en mi millennial o en mi centennial. Claro, hay trabajo personal que hacer, como ya dije, no siempre solamente labor de libros, a veces es necesario consultar a un terapeuta, y la parte más relevante es identificarme primero para luego ver en el espejo de otras personas. Muchas veces las actitudes que tienen los millennials, los comportamientos que tienen los centennials, nos reflejan cosas que tenemos nosotros sin resolver, y eso es lo que nos ocasiona problemas de interacción. Por eso es tan importante que primero arreglemos nosotros mismos. Vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son estas 5 heridas de la niñez. La primera es el rechazo. El rechazo se genera cuando mis cuidadores, cuando era bebé, mis papás o mis nanas o quien haya estado a cargo de mí, no me aceptaron tal y como era. El abandono es cuando tuve padres ausentes, ya fuera físicamente, porque estaban trabajando todo el tiempo, porque casi no los veía, porque llegaban muy tarde a casa, o incluso estando presentes, pero de manera emocional fueron ausentes. No conectaron conmigo, no me apoyaron, no mostraron empatía. La herida de humillación se genera también de parte de los progenitores cuando se burlaban de mí, me hacían bromas muy pesadas que me rebasaban, o cuando incluso se avergonzaron de mí en público y hacían comentarios hirientes. La herida de traición se genera cuando también mis progenitores no cumplieron consistentemente lo que me prometieron. No es que no cumplieran una vez, sino que consistentemente me prometían algo y no lo cumplían.
Y la herida de injusticia se genera cuando hay este distanciamiento, esta frialdad y esta sobreexigencia hacia mí. ¿Y por qué es una injusticia? Porque en ese momento éramos pequeños, entonces los papás exigían demasiado y entonces se genera esa herida interna. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver una interacción de nosotros con algún millennial o con algún centennial. La interacción puede ser millennial, centennial, centennial, o incluso de otras generaciones, ¿ok? Fíjense, ya vimos, tenemos de ambos lados las heridas que ya mencionamos y tenemos las máscaras. ¿Qué significan las máscaras? Las máscaras es cómo nos presentamos ante las personas. Entonces yo, a través de la observación, voy a identificar qué máscara, cómo se comporta la persona con la que yo estoy hablando, con la que estudio, con la que trabajo, con la que tengo un proyecto, y voy a identificar. Además, hay muchos más elementos de los cuales yo puedo también explicar con más detalle en otra ocasión, pero a través de esta máscara voy a tener elementos para saber cuál es la herida de esta persona. Para la herida de abandono, la máscara es dependiente. La persona no va a tomar decisiones por sí misma, va a necesitar guía constante. Para la herida de rechazo, lo que yo voy a ver es que la persona se escapa. ¿Quién quiere hacer esto? Y baja la mano. Hay una fiesta, no va, o llega y se sale temprano. Hay que resolver un problema y se hace para atrás y se sale de la habitación. Para la máscara de la herida de humillación se habla del masoquismo. Recordemos que el masoquismo es cuando me daño a mí mismo y me puedo dañar a través de muchas maneras. Me puedo dañar a través de comer cosas que no son buenas para mí, a través de tener comportamientos que me autolesionan, a través de no cuidar de mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. La herida de traición tiene una máscara que se llama controlador. Entonces es muy fácil identificar esto porque normalmente los controladores son muy organizados, pero también muy dictatoriales. Les encanta decir qué hacer y no solamente guían, un líder guía, pero un controlador tiene que estar enterado de todos y cada uno de los pasos y todos y cada uno de los detalles. Entonces eso también nos puede servir para distinguir de un líder de un controlador. Finalmente, la herida de injusticia tiene la máscara de rigidez. Son personas inamovibles, son personas cuyo pensamiento ya está hecho y es muy difícil cambiarlo, no tienen flexibilidad. Entonces, bueno, con estas pistas ya podemos identificar más o menos por el comportamiento continuo, observación repetida, cuáles son las heridas que pueden tener nuestros millennials y nuestros centennials. Y en el fondo de ellos, existen miedos. Entonces, para cada herida existe un miedo también. Después de que ya ubicamos las máscaras por ciertos comportamientos y por más información, que también está disponible, entonces podemos nosotros identificar, de acuerdo al miedo, cuáles son los comportamientos que está teniendo nuestro millennial o centennial. Entonces, cuando alguien tuvo herida de abandono, el miedo más profundo que tiene es a la soledad. ¿Por qué? Porque ya la vivió, porque ya fue abandonado, porque nadie se hizo cargo de esa persona. Entonces, ¿qué pasa en la vida adulta? Tiene miedo de estar solo, no quiere estar solo, o sea, quiere acompañarse en lo que sea. Perrito, gatito, novio, amante, amigo, tía, abuela, mamá, hijas, lo que esté a mano, ¿sí? Siguiente herida, rechazo. ¿Cuál es el miedo más profundo de la gente que sufrió rechazo en su infancia y que tiene esta herida sin sanar? Pues obviamente el mismo, a ser rechazado. Ya lo vivió y entonces lo repite porque no lo ha sanado. Para la herida de humillación, el miedo que tiene es a la libertad. ¿Por qué? Porque no sabría qué hacer con ella. Después de ser humillado y estar enclaustrado y ser muy tímido, abrirse a la libertad es algo que causa pavor. Entonces hay que trabajarlo. La herida de traición también tiene un miedo que es conectar con nuestros propios sentimientos.
Y recuerden, los millennials y los centennials ya traen por default, ¿sí?, una componente de salud mental. Necesitamos ayudarles a manejar salud mental y emocional continuamente. Y esta traición de la cual fueron presa durante su infancia les impide conectar con sus sentimientos. Muchos bloquearon sus sentimientos y evitan conectar. Entonces, así están más tranquilos, más en paz. Pero no es lo más sano, obviamente. Finalmente, la última herida, la herida de injusticia, tiene el miedo, que es vulnerabilidad. Y esto lo vemos muchas veces, sobre todo cuando ya tenemos algún cargo importante. Tratamos de vernos invulnerables. Nada nos preocupa, nada nos da miedo. Y la realidad es que todos somos vulnerables. Entonces, hay maneras de demostrar esa vulnerabilidad. Vamos a ver algunas frases de apoyo. Y entonces, ya que sabemos las heridas, las máscaras y los miedos propios, entonces ya puedo identificarlos en la otra persona, ¿ok? Y recordar que cada interacción que tengo con otra persona es una oportunidad que tengo, tanto de verme reflejado en mi avance de la sanación de mis heridas, como en apoyar a mi millennial o centennial también para que ellos resuelvan las suyas propias. Entonces, lo que podemos hacer es, después de identificar mi propia herida, y aquí ya viene el trabajo, esta es la herramienta, identifico mi propia herida, sano mi propia herida, ya puedo tener algunos indicios para identificar la herida de la otra persona, y lo más importante es evitar caer en duplicidades de heridas o de miedos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no he sanado una herida de rechazo, y mi millennial o centennial con el que estoy interactuando, con mi jefe, con mi compañero de habitación, con mi maestro, con mi amiga, con mi novia, con mi mamá, con mi hijo, si esa persona tiene también la herida de rechazo sin sanar, tenemos un problema mayúsculo. Van a salir chispas de esa relación. Si ambos están con miedo al rechazo y fueron rechazados y fuimos rechazados, entonces lo que vamos a terminar haciendo es rechazarnos mutuamente. Y esa relación no va a ser fructífera. De igual manera, cuando hay abandono y la herida no está sanada, y eso es bien común, la herida de abandono es la más común de todas las heridas, me encuentro con otra persona que también tiene la misma herida, entonces esa persona se va a aislar y va a buscar su espacio solo, y por el mismo miedo que tiene a la soledad, de repente podrá venir a buscarme y tener una relación que no es del todo sana. Es muy importante que podamos ayudar a sanar la herida de abandono, porque es muy común y porque genera soledad a largo plazo. Cada una pasa lo mismo, ya la revisamos. Entonces, lo que también podemos hacer, y esa es la toma de acción que nos corresponde como seres, como personas conscientes, es dar apoyo también en el miedo que tiene la otra persona. Y en estas interacciones hay mucho trabajo personal que hacer, pero en estas interacciones recopilé algunas frases que podemos usar con nuestros millennials, con nuestros centennials, en cada interacción que tengamos con ellos. ¿Okay? Entonces, si ubicamos que hay una herida de rechazo, en nuestra conversación las frases que podemos usar son: eres valiente, puedes pedirme ayuda, me gustaría oír tu opinión, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Eso ayuda a la otra persona a darse cuenta de que es valioso, de que es apreciado, de que no es rechazado, de que valoramos sus inputs. La siguiente herida, abandono. ¿Qué podemos decir en nuestra interacción? Oye, puedes alcanzar todo lo que te propongas, ¿sabes? Dime hasta dónde necesitas espacio o independencia. Yo lo respetaré. Oye, está bien si hoy no puedes ayudarme. No pasa nada. Así logramos que la persona salga de ese miedo, trabaje de la soledad, que recuerden que es el miedo. Siguiente herida, humillación. Oye, lo hiciste muy bien en la junta de hoy. Salió sensacional. Confío en tu buen gusto. Tú hazlo, confío en tu buen gusto. Qué padre, ese color te va muy bien.
logramos que la persona salga de esa cerrazón que le dio la herida de humillación. Herida de traición. No te preocupes, te espero hasta mañana. Toma tu tiempo con el resumen. Debe quedar muy bien. Tómate tu tiempo. Oye, sabes que puedes mostrar tus sentimientos conmigo si quieres, ¿verdad? Y finalmente, la herida de traición nos ayuda a generar esa confianza, que la persona sepa que no lo vamos a defraudar. Y no lo defraudemos, ¿sí? Las traiciones son importantes porque hay secretos que a veces, por despiste o por que nos encanta platicar, compartimos con otras personas. Y eso, la persona que tiene la herida de traición lo vive como una nueva traición. Entonces tengamos mucho cuidado de la información que compartimos. Finalmente, la herida de injusticia nos ayudará para mejorar y para sanar a nuestros millennials y centennials cuando usamos frases como: oye, ¿qué tal si hacemos una meditación, aunque sea breve, para estar mejor? ¿Sabes qué? Vi esto en esta tienda y pensé en ti. Ojalá te guste. Mira. ¡Bling! Otra frase puede ser: claro que te ayudo. Oye, gracias por pensar en mí, con mucho gusto. Y con eso ayudamos a todos nuestros millennials y centennials en esa parte emocional que es la que tienen un poquito floja. ¿Ok? Tercera herramienta. Vamos avanzando con las herramientas. La tercera herramienta es muy importante y se llama autocompasión. Es crucial la autocompasión. ¿Qué significa la autocompasión? Es tratarme a mí como trataría a un buen amigo que está en problemas, que está sufriendo. Hay 3 tipos de autocompasión. Primero es la autoamabilidad, segundo es la humanidad compartida y tercero es la conciencia o mindfulness. No existe una palabra exacta para mindfulness, pero lo traduciremos como conciencia. Esto me ayuda a cuidar de mí primero y después, a través de mi ejemplo y mi práctica diaria, mostrar a otros cómo cuidarse. La autoamabilidad se puede confundir con autojuicio. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que ser amable conmigo mismo, pero no estarme juzgando a cada rato. Entonces es como un rango, ¿sí? Estoy siendo compasiva conmigo cuando soy amable conmigo misma, cuando me doy tiempo a hacer las cosas, cuando planeo, cuando estoy contenta, cuando me doy un premio, cuando tomo un poco de agua y hago una pausa en mi trabajo, en mi conversación. Y el autojuicio es estarme vigilando continuamente, pero como persiguiéndome, ¿sí? El siguiente tipo de autocompasión es humanidad compartida. Este es muy bonito, este me gusta mucho, porque nos abre a la posibilidad de pensar que no somos las únicas personas que estamos sufriendo, que tenemos un problema, sino que es algo que compartimos con otras personas. Y a eso se le llama humanidad compartida. Es algo de lo cual sufrimos mucho, es algo que muchas personas han vivido, ¿ok? A eso se le llama humanidad compartida. Lo contrario de la humanidad compartida, otra vez en este rango, es el aislamiento. Entonces la autocompasión está en este rango. Hay momentos donde queremos estar con todas las personas y queremos estar hacinados en una fiesta y codo con codo, hombro con hombro, pero hay momentos también donde vamos a necesitar aislarnos. Entonces es importante distinguir para mí qué tipo de compasión, de autocompasión me funciona mejor. En mi caso, voy a poner un caso práctico, yo necesito a veces momentos de aislamiento, me va muy bien, me recargo, medito, veo un atardecer y eso me ayuda. Tengo a veces 20 juntas al día, a veces hago juntas de 15 minutos y entiendo a través de mi empatía que puedo tener muchas conexiones con el sufrimiento de otras personas. Entonces me muevo en ese rango de manera relativamente fácil, no después de hacer mucha introspección y mucha práctica personal y mucho trabajo personal, pero bueno, digamos que es algo que hago muy bien. Siguiente tipo de autocompasión se llama mindfulness. El concepto de mindfulness es muy amplio y podríamos hablar solo de mindfulness durante una hora, pero sin embargo vamos a resumirlo como conciencia. Es estar atento a lo que necesito,
cómo me siento, cómo estoy. Hay libros que le llaman de manera muy básica smell of the place. Es oler el lugar, es sentir el lugar, la energía, cómo estoy en el ambiente en el que me encuentro, cómo estoy yo sintiendo, pensando, cómo me funciona la situación. Ajá. Aquí lo importante es estar consciente, también es un rango, entonces estoy muy consciente de lo que siento, de lo que pienso, de cómo está la situación, pero también no me puedo ir al otro lado, que es sobreidentificarme y decir, bueno, yo ya estoy perfecta, lo importante es lo que yo hago y entonces mientras yo esté bien, que el mundo ruede, no me interesa lo que pasa después, porque eso ya es sobreidentificarnos, ¿sí? Entonces hay que tener también esta conciencia y hacer este rango correcto. Y bueno, vamos a la parte práctica, ¿ok? Ya vimos que puedo cuidar de mí a través de la autocompasión y luego enseñar a través de mi ejemplo o empujar un poquito a otros para que también se cuiden y tengan esta autocompasión. Miren qué bonitas imágenes, cómo cada uno está regando su propia plantita. Es una imagen bellísima. Así mostramos autocompasión. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué va a pasar con la autocompasión? Yo voy a mejorar mi resiliencia ante cualquier situación fuerte, ante un truene, ante un divorcio, ¿sí? Voy a mejorar mi resiliencia, mi capacidad de volver a estar bien. Voy a tomar mejor los eventos traumáticos. Hay estudios particulares en divorcios, por eso pongo el de divorcio, pero ya vimos que puede ser mejorar la resiliencia en general. También hay estudios que demuestran que hay menos probabilidades de desarrollar síndrome de estrés postraumático, lo cual es muy importante precisamente en escuelas militares o ya en eventos de la vida real donde tengamos que estar en algún combate. Gracias a la autocompasión voy a tener una mejor gestión para condiciones de salud crónicas. Y voy a tener también mayor paciencia y tolerancia y mayor empatía para cuidar a niños con capacidades especiales. Todos estos son estudios que están disponibles, si a alguien le interesa lo puedo compartir. Y entonces lo que yo voy a hacer, y voy a poner el ejemplo de autocompasión, es motivarme, estar conmigo, protegerme y a través de todas estas herramientas poder mostrar lo que es la autocompasión a las personas que me rodean. De esa manera ellos van a tomar mi ejemplo y seguirlo. O incluso puedo compartir herramientas para que ellos lo hagan también. ¿Ok? Esto va a ayudar a mejorar mi interacción, me va a generar una mejor comprensión de dónde está la otra persona en temas de autocompasión y también a través de la conversación y el trato diario, en este diálogo, podemos identificar cuál es el tipo de autocompasión o en qué nivel de los rangos que vimos está la otra persona para yo también ayudarla a motivarse, estar con ella misma, protegerse, etcétera, etcétera. ¿Ok? Terminamos la herramienta 3 y pasamos a la cuarta herramienta. Espero que vayamos muy bien. Y ahora, la cuarta herramienta es muy interesante. Esta herramienta, les voy a compartir algunas fórmulas para manejar emociones. Solamente voy a hacer una breve semblanza de lo que son las emociones y me encanta esta manera de Robert Plutchik de explicarlas. Miren, es como si fuera una rosa de los vientos, ¿ya vieron? Donde está el norte, el sur, el este y el oeste. Y a esta se le llama rueda de las emociones. Pueden ver que hay diferentes rangos. Hay colores más oscuros al centro, que son las emociones más intensas, y hay colores más claros hacia la periferia, que son emociones de la misma familia, pero que se viven con menor intensidad. Entonces, ahora lo que podemos ver es que todas estas emociones del centro tienen también una contraparte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la serenidad, que está hasta arriba, pertenece a la familia del gozo y del éxtasis. Y la serenidad, el gozo y el éxtasis están opuestos a
la tristeza a la pensatividad, cuando estamos pensando y no sabemos qué hacer, o incluso al duelo. Entonces, lo que dice el doctor Robert Plutchik es que cuando tengamos alguna de las emociones, cualquier emoción que estamos sintiendo y queramos movernos de esa emoción y salirnos de esa emoción, lo que tenemos que hacer son actividades o traer pensamientos que nos muevan a la emoción opuesta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sintiendo molestia, que es el que está hacia la izquierda, annoyance, puedo estar muy enojada, que es el siguiente nivel, o puedo estar furiosa, ¿sí? Que es el que parece color rojo escarlata. ¿Qué pasa si me estoy sintiendo súper enojado? Bueno, entonces me voy al opuesto. Fíjense cuál es el opuesto. El opuesto es el terror, el miedo o la aprensión. Entonces aprensión es estar así como también con ansiedad, que no sabemos qué está pasando. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy aprensivo, no puedo estar enojado, porque estoy enfocándome en saber qué va a pasar, en estar tratando de resolver algo. Si me da miedo, no puedo estar enojado, porque si tengo miedo, tengo que pensar cómo resolver a lo que le tengo miedo. O si tengo mucho miedo y se convierte en terror, quiero evitar lo que me da terror. Entonces, cuando tengo esas emociones, evito o me muevo del enojo y de la molestia que está en el lado opuesto. Los invito a que con tiempo le echen un vistazo a esta rueda de emociones y busquen cuáles son los opuestos. Y por favor, lo más importante con las emociones, y algo a lo cual no nos han enseñado a lo largo de la vida, es a ponerle nombre. Los invito a que ustedes puedan identificar las emociones que tienen y nombrarlas, porque ese es un gran paso adelante. Y aquí están sus fórmulas. Lo prometido es deuda. Miren nada más. Hay diferentes colores de emociones. Vamos a empezar por las de dolor, que son como azules, ¿no? Entonces, bueno, la desesperanza, cuando sintamos desesperanza, es el resultado del dolor menos el significado. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero despejar de estas ecuaciones para saber qué tengo que hacer, dónde tengo que poner más de qué emoción, ¿sí? Y así poder moverme de ahí. La decepción es igual a expectativas menos realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer si hay una excepción? Pues subirle a la realidad, ¿sí? Y ya con eso, bajarle las expectativas, entonces ya no va a haber decepción, o la decepción va a ser muy poca, muy pequeña, ¿ok? Remordimiento es igual a decepción más responsabilidad, ¿ok? Envidia es igual a la suma de orgullo más vanidad dividido entre amabilidad. Entonces, por favor, no nos fijemos solamente si la gente es guapa, si la gente es bonita, fijémonos si es amable en todos los contextos, si no explota, ¿sí? Y si explota, ¿cómo explota? ¿Ok? Otra fórmula, ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es el resultado de la incertidumbre multiplicada por la debilidad. Entonces no podemos ser débiles, porque si tenemos debilidad cero, la incertidumbre es cero, y entonces eso no funciona, ¿sí? La ansiedad es algo que se genera también. La incertidumbre es manejable, entonces pensemos que tenemos la fortaleza suficiente para manejar lo que se nos presente. Siguientes fórmulas. Nos movemos de las fórmulas de dolor y nos vamos a las fórmulas de emociones color verde, ¿ok? ¿Cuáles son estas? El llamado. Llamado es como la vocación, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? El llamado es el resultado del placer entre el dolor. Entonces hago lo que me da más placer y menos dolor a lo largo de mi vida, y ese es el llamado o vocación. Algo que vaya de manera fácil. Para las personas que somos workaholic, que quiere decir que queremos trabajar mucho, a todas horas, que tenemos muchos proyectos, que tenemos muchas ideas y queremos aterrizarlos, la fórmula del workaholismo es: ¿de qué huimos entre cuál es la razón de vivir? Y nada más estas dos preguntas ya son filosófico-existencialistas. Entonces, primero hay que responderla y luego hacer la ecuación, por favor.
Siguiente fórmula, fluir. Fluir es el resultado de tener una habilidad entre el reto que implica. La cuarta fórmula, que me encanta, curiosidad es el resultado de preguntarse, así como está el chico, así, ¿qué será? Me pregunto, entre la capacidad de sorprenderme. Y por eso la curiosidad es tan importante, porque debemos continuar sorprendiéndonos. Siguiente, set, color amarillo, estas emociones. La autenticidad es el resultado de la autoconciencia más la valentía. Otra vez, no fortaleza, aquí es valentía. Valentía de aunque no me guste, lo hago. De aunque me da miedo, me atrevo. ¿Ok? El narcisismo, que ahora está tan de moda, por favor, y que de narcisismo también se puede hablar otra hora completa y varios días, es el resultado de la autoestima al cuadrado, ¿ya vieron? Autoestima, súper autoestima, ¿no? Por los derechos. Esta también es una traducción no tan cercana del inglés. Quiere decir a lo que yo tengo derecho, ¿ok? Lo que me he ganado por derecho propio, ¿sale? Finalmente la de integridad, que me encanta también, miren qué belleza. Autenticidad más invisibilidad más confiabilidad. Por favor, la parte de invisibilidad a todos de repente se nos cuatrapea. Queremos estar contando nuestras vidas y publicando nuestras vidas. No es necesario para lograr la integridad. No estoy diciendo que no se haga, busquen la dosis adecuada, pero no dependamos de eso, ¿ok? La confiabilidad es fundamental para una persona íntegra. Siguientes fórmulas, las rojas o rosas, miren qué belleza. ¿Cuál es la felicidad? Querer lo que tenemos y tener lo que queremos. Entonces, la felicidad es querer lo que tengo entre tener lo que quiero. Y ese balance lo hago yo. Yo defino qué tengo, yo defino qué quiero. Entonces, también aquí podemos ubicarnos. Gozo. ¿Qué es el gozo? Amor más miedo. Fíjense, el miedo conquistado, por eso es gozo. Prosperidad. Frecuencia de lo positivo entre frecuencia de lo negativo. ¿Qué va a ser? Pues queremos más de lo positivo y menos de lo negativo, pero lo negativo siempre va a estar ahí, ¿sí? Fe es igual a creencia entre intelecto. Moderamos nuestro intelecto para tener fe. Y la fe también se convierte en este motivo, ¿no? Donde podemos creer sin desatender lo que pensamos. Y finalmente, sabiduría es la raíz cuadrada de la experiencia. Se pone más complejo, ¿verdad? Entonces, a tener experiencia y a sacarle provecho. Y aquí están los emoticons para que los ubiquen. Estoy hablando en su idioma. Finalmente, ¿cómo podemos permitir que contribuyan más nuestros millennials y nuestros centennials? Primero, hay que permitirles hacer las cosas que les gustan. Hay que permitirles ayudar. También podemos permitirles que sean muy cercanos a nosotros, abriéndonos y mostrándonos vulnerables como ya vimos. Y finalmente llegamos al puente intergeneracional. Ya vimos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Toma de decisiones basada en principios, autocompasión, identificación de las heridas de niñez y algunas fórmulas para manejar emociones. Quisiera hablar brevemente de algunas conclusiones finales. Nuestros millennials y nuestros centennials pueden marcar la diferencia. Son los dueños del mundo. Ellos ya son los dueños del mundo. Podemos potenciar sus habilidades, podemos apoyarlos en su desarrollo, en las cosas que no traen al 100%, predicando con el ejemplo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ellos tomarán sus decisiones y nos usarán como una referencia. Y algo muy importante, la amistad también es un puente intergeneracional. Voy a leer esta frase que me parece espectacular. Y la amistad no es solamente acerca de quien tenemos mucho tiempo de conocer o que conocemos desde hace muchos años. Es acerca de
quien ha estado en nuestras vidas, nos ha dicho, aquí estoy para ti, y lo ha probado. Entonces las pruebas a veces son muy interesantes. Y agradezco su atención. Y por favor, si ninguna de las herramientas falla o si quieren ahondar en alguna de ellas, aquí están mis datos de contacto, mi teléfono celular, me pueden enviar un WhatsApp y mi LinkedIn es Margarita C. Gutiérrez. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad nuevamente. Tenemos suerte de estar en este lugar, en este momento. Todo lo que está pasando en esos entrenamientos es auspicioso para sus vidas. Los invito a que lo aprovechen, a que saquen el mayor beneficio a futuro, que lo pongan en práctica y van a tener los materiales a su disposición. Gracias de nuevo y que tengan bonito día. Éxito.